Permítame que haga una confidencia con todos ustedes, con los oyentes de la cadena SER. Miren, cada martes cuando voy a hablar con mi invitada, con Laura Preciado, siempre a primera hora de la mañana, a lo largo de la mañana, me remite un WhatsApp del tema que vamos a abordar, ¿no? Y entonces hoy, cuando he leído en las primeras líneas que íbamos a hablar del rey emperador Carlos I de España y V de Alemania, he dicho, Tate, hoy viene Laura con un libro de 800 páginas, por lo menos, me va a traer una cacho de enciclopedia a la radio. Laura, buenos días. Ay, permítame que me ría. No, ¿tú no pensarías eso? Sí, o sea, claro, te pongo el título, ¿verdad? Tan rimbombante. Claro, viene Laura y dice, Carlos I de España y V de Alemania. He dicho yo, pobrecita hoy cuando venga a la radio, porque el libro tiene que pesar... Y nos hemos encontrado con un pequeñito artículo de 11 o 12 páginas. ¿De 12 páginas? Y digo, pero ¿esto qué es, Laura? Venga, buenos días, por cierto. Buenos días. Venga. Bueno, pues he de decir que a pesar de la brevedad del artículo dedicado a este gran emperador, está muy concentrado, pero nos cuenta todo lo más importante de la biografía de Carlos I de España y V de Alemania, y sobre todo nos lo va a presentar como voy a decir un héroe, ¿no? Es un héroe casi para este autor, para Francisco de Nardi. Cuando tú y yo éramos estudiantes, ayer mismo, tampoco hay que retratarse mucho en el tiempo, esto sería un perfecto resumen de su historia, ¿no? Sí, efectivamente. Pues ahora que está de moda usar el ChatGPT para resumir los artículos, pues mira, con este artículo no sería necesario. Díselo a los profesores, que además todos los alumnos utilizan el mismo chat, con lo cual el resultado de lo que le llevan es exactamente parece que han copiado todos unos a otros. Exactamente, le llevan el mismo. Sí. Bueno, exactamente, esto aparece recogido en un volumen, bueno, pues yo diría una encuadernación. Me extraña una cosa. Miranda de Ebro, 1963. ¿Cómo se publica esto, Miranda? Pues esto está en un contexto en torno al antiguo alumnado del colegio del profesor Cantera, del colegio de Sagrados Corazones de Miranda. Francisco de Nardi, que es quien firma el artículo, que se titula así, El rey emperador Carlos I de España y V de Alemania, padre de Europa, pues se lo autopublica. No hemos inventado nada en los tiempos de ahora de editarnos un libro propio, ¿no? O sea que ya tenemos ancestros que nos refrendan en este argumentario. Aunque tiene un formato de separata, de separación de una revista, realmente es una autopublicación. Él escribió este artículo y decide publicarlo en Miranda. Él no vivía en Miranda. Francisco de Nardi era un abogado santanderino, compañero de profesor en su época escolar en el colegio, y en el contexto de reunirse los antiguos alumnos cada verano aquí en la ciudad, en Miranda, pues él trajo este artículo y lo editó en la propia ciudad. Vale, por eso está Miranda de Ebro en 1963. Enseguida hablamos del contenido del artículo, pero cuéntame un poquito esas reuniones de verano. ¿A qué obedecían? ¿Cuál era el criterio que se seguía? Bueno, pues entre los alumnos, todavía existe hoy en día esa asociación de antiguos alumnos de Sagrados Corazones, pero en torno a los años 50 se creó esta asociación y tenían costumbre de reunirse normalmente en un mes de verano, en julio solía ser, creo, pues venían antiguos alumnos, se reunían en Miranda y no solamente se reunían diferentes cursos, sino que también los padres de Sagrados Corazones, ¿no? Y normalmente estas reuniones duraban un par de días. Venían a Miranda y hacían una comida campestre que tenía lugar en lo que los padres de los Sagrados Corazones llamaban la Quinta de San Miguel, que era el antiguo monasterio de San Miguel del Monte, que por aquel entonces era propiedad de los Sagrados Corazones, que se usaba pues eso como un retiro de verano y también como seminario. Pues allí hacían una comida de hermandad o una comida popular entre todos esos antiguos alumnos. Y a raíz de esa reunión, cada año editaban una revistita, un boletín de la asociación, que hay unos cuantos volúmenes en la Fundación Cantera. Entonces, en ese contexto de reunión de alumnos, pues cada uno tenía que presentar, vamos a decir, a los demás amigos y compañeros los méritos del año, ¿no? Contraídos en los últimos 12 meses. Efectivamente. Claro. Entonces, bueno, pues en este caso, Francisco de Nardi era un abogado, pero era muy aficionado a la historia. Ya escribía pequeños libros, pequeños artículos, y esto pues se editaba un poco para regalar. Esto no lo vendían ni estaba publicado a gran escala, sino que él hacía unos cuantos ejemplares
de este artículo y lo repartía en esa comida entre los compañeros. Entre los compañeros y amigos, ¿no? Vale, vale. Por eso también tiene una dedicatoria personal. Tiene 2 dedicatorias. La manuscrita al profesor Cantera como amigo y compañero, y luego el inicio del artículo que se lo dedica a 3 padres de los Sagrados Corazones. Recordemos, y siempre que tenemos la oportunidad lo hacemos, la trascendencia que el Colegio de los Sagrados Corazones tuvo en la primera parte del siglo XX en el norte de España. Eso es. Colegio de referencia en el norte de España. Y esa amistad o esa relación escolar que tenían entre los alumnos no se perdía cuando uno egresaba del colegio, sino que se mantenía a lo largo del tiempo. Luego entiendo que esta reunión anual en el fondo les exigía implicarse a fondo en los siguientes 12 meses para llegar a Miranda en el siguiente verano y tener algo que mostrar al resto de excompañeros. Bueno, ¿no? Claro, siempre hay como ese punto de pundonor. El pique, yo lo diría al pique, y como tú eres más letrada, hablas de pundonor, yo diría abiertamente pique entre ellos, ¿no? Sí, un cierto pique entre ellos, pues porque como muchos llegaron a ser pues grandes profesionales, ¿no?, en diferentes áreas, pues cada uno tenía que mostrar, digamos, al compañero, pues oye, yo también estoy aquí, yo también tengo mis logros, ¿no? Entonces sí que había como cierto pique, podemos decir sano, y allí se ponían al día de lo que había hecho cada uno. En este caso, la labor profesional de Francisco de Nardiz era jurídica, porque era un abogado, pero tenía esa afición escritora y sobre todo en temas de historia, y por eso le dedica también este artículo de Carlos I a sus profesores de historia. Estoy pensando que dentro de los reyes que hemos tenido en España, sinceramente no hemos tenido mucha suerte, ¿no? Destacarían los reyes católicos, evidentemente su trascendencia mundial es inevitable. Carlos I, Carlos III, yo creo que fue... Carlos III, que es el mejor de los Borbones. El mejor, sí. Tampoco era muy difícil. Ese es comentario de José Ángel. Comentario maligno de José Ángel a estas horas de la mañana, pero es verdad que Carlos III, si sigues un poquito su historia, fue un rey que en el tema de las infraestructuras hizo muchísimo por este país. Efectivamente, la ingeniería civil. La ingeniería civil lo bordó, ahí tenemos el caso del puente Carlos III, pero no tenemos demasiados, pero es verdad que Carlos I fue uno de esos reyes que dio esplendor a este país. Eso es incuestionable. Dio esplendor a este país, y como nos cuentan en el artículo, aunque este artículo tengo que decir, pues bueno, vamos a ponerlo en el año 1963, y además desde un punto de vista bastante tradicional, dentro de la historiografía, pues vamos a decir que tiene una visión pues influenciada pues por Ramón Menéndez Pidal, por Menéndez Pelayo, en fin, tiene bastante clásico. Y no olvides por quién fue escrito, por un abogado. Efectivamente. Luego se va a ir a esa línea clasicista, sin duda, ¿no? Y además desde una tradición cristiana. Nos van a colocar en un imperio que no pudo conseguir todos los objetivos de su líder, de Carlos I, no por la incapacidad de él, sino por las circunstancias en las que estaba el momento, ¿no? Nacían las nuevas naciones, la religión católica pierde total protagonismo porque ya se produce la reforma protestante, ¿no? Entonces hay una serie de características o de vicisitudes que impiden que ese imperio pues se prolongue más en el tiempo. O sea, que digamos que el autor no le echa la culpa a la incapacidad del rey, sino a las circunstancias internacionales que le rodeaban. Y luego otra particularidad muy importante, cuando se vaya a leer un libro de historia, lo primero que hay que hacer es ver quién lo escribe, ¿no? Claro, efectivamente es básico saber quién lo escribe y cuál es su línea de pensamiento, porque eso nos va a ayudar a entender su obra y por qué cuenta algunas cosas de una determinada manera, ¿no? Sí, en cualquier caso, aunque sea, como decimos, una interpretación tradicional de la figura de Carlos V, sí que nos va a dar una idea de la idea de Europa de ese momento, ¿no? De una Europa que aunque geográficamente es diversa, tiene una unidad a través pues desde la tradición clásica, griega y romana, y desde la propia religión cristiana. Entonces esa es la unidad que otorga el autor a Europa. Por eso titula
padre de Europa, ¿no? Yo nunca he entendido muy bien por qué en este país renegamos tanto de nuestra historia, porque tenemos una de las más ricas del mundo, sin duda. Sin duda. Tenemos personajes auténticamente maravillosos, personajes que los anglosajones, por ejemplo, o los franceses hubieran destacado de qué manera, y sin embargo nosotros, nunca mejor dicho, los hemos enterrado en el tiempo. Ahora mismo, en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos acaba de recibir estos días, ayer creo, o hoy, al rey de Inglaterra, porque se está cumpliendo el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, donde no figura para nada el nombre de España. De España, que fue clave. España fue fundamental en la independencia de Estados Unidos. Y en un aniversario de ese... Bueno, hombre, tal y como está la relación con nuestro primer ministro... No lo va a invitar. No lo va a invitar, pero España fue clave, repito, sí, en la independencia de Estados Unidos. Luego nos la devolvieron con lo del Maine en 1898, con lo de Cuba, ¿no? Exacto. Nos lo devolvieron bien. ¿De qué manera? Quitándonos Cuba, Filipinas y etcétera, etcétera. Pero, repito... la historia de este país, a mí me parece que es de las grandes del mundo. Claro, y este personaje, Carlos I de España, es un personaje clave, independientemente que leamos unos autores u otros, hay especialistas, ¿no? Como Geoffrey Parker, que es especialista en Carlos I, pero es clave porque es el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Entonces, es una parte fundamental de la historia en España y en Europa. Y creo que al que le guste la historia, pues es una etapa muy apasionante, ¿no? Porque son muchos cambios los que se producen entre el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Entonces es un personaje clave, no solo en España, sino en la historia mundial, porque efectivamente, como has dicho tú bien, al principio tuvo un imperio donde no se ponía nunca el sol, ¿no? Que abarcaba gran parte del globo. Hay dos frases que recoge la historia que a mí me parece que define muy bien lo que somos los españoles. Aquella de qué gran vasallo si tuviera gran señor, ¿verdad? Que esa es una. Y a mí hay otra frase que me encantaba, que era: España es el polvo que se levanta en el camino cuando un gran pueblo cabalga lomos de la historia, ¿no? Yo creo que son dos frases. Yo le he dado muchas vueltas a esas dos frases, ¿no? Yo creo que nos definen muy bien, y eso es una razón, o son algunas de las razones que explicarían por qué renunciamos a nuestra propia historia, ¿no? Pero claro, bueno, sí, somos así. No le demos más vueltas, ¿no? ¿Se nos olvida algo, Laura? No, bueno, solamente eso, decir que como resumen, que Carlos I es un personaje clave de la historia de España porque es hijo de Felipe el Hermoso y de Juana I de Castilla y nieto, ¿no? de los reyes católicos. Es una época, digamos, apasionante a todo el mundo que le guste la historia, desde los reyes católicos hasta el imperio de Carlos I. A mí me parece una fase de la historia de España que todo el mundo tiene que leer y conocer, que es compleja, sobre todo la parte que nos atañe hoy de Carlos I, de España y V de Alemania. Es una enorme complejidad política la que tuvo que vivir, pero es apasionante leer libros sobre Carlos I. Y hoy, una manera de introducirse es este pequeño artículo publicado en Miranda. Hoy tengo un día raro, Laura. Hoy estamos hablando del imperio donde no se ponía el sol, y mañana vamos a hablar en la primera hora del magazine de la ciudad donde sí se pone el sol, vamos a hablar del 12 de agosto. El 12 de agosto y el famoso eclipse. Y el famoso eclipse, porque mañana va a ser un día muy importante de cara al 12 de agosto. Un día muy en el que se va... Casi, bueno, no lo voy a desvelar, ya lo vas a contar tú, pero ya lo sabemos puedes desvelarlo. Mañana es un día muy importante de cara al eclipse del 12 de agosto. Eso es, pues se van a producir condiciones similares, ¿no? Entonces mañana vamos a hablar de ese tema, de el imperio donde no se ponía el sol a la ciudad donde sí se va a poner No sé si llegado el 12 de agosto quedaremos decepcionados o sorprendidos con los efectos del eclipse, pero en cualquier caso está generando... Sí, el problema no es el efecto del eclipse, el problema es que imagínate que ven que sea un día de cielos cubiertos. Pues eso digo, que no sé si vamos a quedar decepcionados porque igual no vamos a ver nada, y la expectativa es tan alta que ha creado horas y horas en los medios de comunicación. Hoy he leído en el periódico, cada día leo 7 o 8 periódicos. Hoy he estado leyendo el periódico de Cataluña,
pero una información amplísima precisamente de la importancia de incluso ya esta noche y del día de mañana vinculado con esa cuestión. Y hay muchísima gente que va a venir a España, ya tiene la fecha reservada eso es. para disfrutar del eclipse. Yo ya tengo mis gafas para ver el eclipse, que sepas. O sea, que ya estás más preparado que yo. Hay que tener, es que hay que tener muchísimo cuidado ese día. Con no mirar no mirar sin los medios y las herramientas adecuadas. Pues Laura, el próximo martes a la misma hora y en el mismo sitio, ¿vale? Vale, pues aquí estaré. Yo creo que un volumen más pequeño la semana que viene no me vas a traer. Lo voy a tener difícil. Yo tengo una amiga que me dice que los hombres no tenemos intuición, pero esta vez me voy a fiar de mi intuición y yo creo que la semana que viene no me vas a traer con un libro menos páginas no. Hasta la próxima semana. Más pequeños sí, con menos páginas. Hasta la próxima semana, Laura. Hasta el próximo martes.